El Hospital General de Tijuana, Dr. Ignacio Chávez, siempre había sido más que un lugar de trabajo para la enfermera Patricia Morales Vega. Era el lugar donde había forjado su vocación, donde había salvado vidas y donde había encontrado su propósito como mujer joven en una ciudad fronteriza que enfrentaba constantes desafíos sociales y económicos. Nunca imaginó que esas mismas paredes, que la habían visto crecer profesionalmente, serían el escenario de su misteriosa desaparición en la madrugada del 23 de noviembre de 2004. Patricia tenía 26 años cuando desapareció, pero ya se había ganado el respeto de médicos, compañeras de trabajo y pacientes por igual. Especializada en cuidados intensivos, era conocida por su dedicación excepcional durante los turnos nocturnos, cuando el hospital operaba con personal mínimo y cada enfermera debía atender múltiples responsabilidades críticas. Había nacido y crecido en la Colonia Libertad, uno de los barrios más populares de Tijuana, hija de don Ramón Morales, un mecánico que trabajaba en un taller cerca de la línea fronteriza, y de doña Carmen Vega, quien limpiaba casas en las colonias residenciales de la ciudad. Patricia había sido la primera en su familia en obtener una educación superior, graduándose con honores de la Escuela de Enfermería del Instituto Tecnológico de Tijuana. Patricia siempre fue diferente, solía decir doña Carmen a quienes preguntaban por su hija. Desde niña, cuando veía a alguien lastimado o enfermo, no descansaba hasta ayudar. Sabíamos que sería enfermera antes de que ella misma lo supiera. La noche del 22 de noviembre de 2004 había comenzado como cualquier otro turno nocturno en el Hospital General. Patricia había llegado a las 11:00 p.m. para relevar a la enfermera supervisora María Elena Ruiz en la unidad de cuidados intensivos. El hospital, uno de los más grandes de Tijuana, atendía a una población de escasos recursos y siempre estaba lleno de pacientes que requerían atención médica de emergencia. Esa noche, Patricia llevaba puesto su uniforme característico: blusa blanca impecablemente planchada, pantalón azul marino, zapatos blancos cómodos que le permitían caminar durante horas por los largos pasillos del hospital, y su distintivo estetoscopio rosado que había sido regalo de graduación de sus padres. Su cabello negro estaba recogido en una cola de caballo práctica y llevaba sus pequeños aretes de perlas que le daban un aire profesional y confiable. La enfermera Ruiz le había hecho el reporte de los pacientes que quedaban bajo cuidado intensivo. Tenemos al señor Jiménez en la cama 3, con infarto agudo al miocardio. Está estable, pero hay que monitorear cada hora. La señora Herrera en la cama 7 llegó con traumatismo craneal por accidente automovilístico. Esperamos resultados de tomografía. Y en la cama 12... tenemos al joven que ingresó esta tarde con sobredosis. Aún está inconsciente. Patricia había anotado meticulosamente cada detalle en su libreta personal, un cuaderno de pasta dura que siempre llevaba consigo y donde registraba observaciones que consideraba importantes para el seguimiento de sus pacientes. Era una práctica que había desarrollado durante sus estudios y que sus supervisores siempre habían elogiado. La primera parte del turno transcurrió con normalidad. Patricia hizo sus rondas habituales, revisó a cada paciente en cuidados intensivos, administró medicamentos según las prescripciones médicas y atendió a 2 nuevos pacientes que llegaron a emergencias: una mujer joven con crisis asmática severa y un hombre mayor que había sufrido una caída en su domicilio. A las 2:30 a.m., Patricia estaba en la estación de enfermeras completando las notas del turno cuando llegó una ambulancia con un paciente en estado crítico. Era un hombre de aproximadamente 40 años que había sufrido múltiples heridas de bala durante un tiroteo en la zona este de Tijuana.
Patricia inmediatamente coordinó con el equipo médico de emergencia para estabilizar al paciente. «Necesito plasma y tipo de sangre urgente», ordenó el doctor Fernando Castillo mientras examinaba al paciente. «Preparen quirófano. Vamos a tener que operar inmediatamente». La enfermera jefa Rosa González, quien había trabajado con Patricia en numerosas ocasiones, notó la concentración y profesionalismo característicos de la joven enfermera. Patricia tenía una calma especial en las emergencias, recordaría Rosa años después. Mientras otros se ponían nerviosos, ella se volvía más centrada y eficiente. El paciente baleado fue estabilizado exitosamente y trasladado al quirófano alrededor de las 3:30 am. Patricia completó toda la documentación médica correspondiente y se preparó para hacer una ronda final por los pacientes de cuidados intensivos antes del cambio de turno matutino. Fue entonces cuando decidió revisar los suministros médicos en el área de almacenamiento del sótano, una tarea rutinaria que las enfermeras nocturnas realizaban para asegurar que hubiera suficientes materiales para el turno siguiente. Esta decisión, aparentemente rutinaria, sería la última vez que alguien vería a Patricia Morales con vida. Patricia informó al vigilante de seguridad, don Alfonso Mendoza, que bajaría al sótano para revisar el inventario médico. Era aproximadamente las 4:00 am cuando tomó el elevador hasta el nivel B1, donde se ubicaban los almacenes, la morgue y las instalaciones técnicas del hospital. «Voy a revisar los suministros de UCI», le dijo a Alfonso mientras esperaba el elevador. «Si alguien me busca, regreso en 20 minutos». Alfonso había asentido y continuado con su ronda de seguridad por los pasillos principales del hospital. Era la última conversación que alguien recordaría haber tenido con Patricia. Aproximadamente 40 minutos después, la enfermera Rosa González se dio cuenta de que Patricia no había regresado del sótano. Inicialmente no se preocupó, asumiendo que Patricia había encontrado algún problema con el inventario que requería más tiempo para resolver, algo que ocasionalmente sucedía durante los turnos nocturnos. Pero cuando llegaron las 5:00 am y Patricia seguía sin aparecer, Rosa comenzó a inquietarse. Patricia era excepcionalmente responsable y nunca se ausentaba por periodos prolongados sin avisar, especialmente cuando tenía pacientes críticos bajo su cuidado. Rosa se dirigió hacia el elevador para buscar a Patricia en el sótano. Cuando llegó al nivel B1, encontró las luces del área de almacenamiento encendidas, pero no había rastro de Patricia. Su libreta de notas estaba sobre una mesa junto a algunos frascos de medicamentos, como si hubiera sido interrumpida mientras trabajaba. «¿Patricia?», gritó Rosa por los pasillos del sótano. «¿Dónde estás?». El sótano del Hospital General era un laberinto de corredores, almacenes, cuartos de máquinas y oficinas administrativas. Rosa revisó sistemáticamente cada área accesible, pero no encontró ningún signo de Patricia. Inmediatamente, Rosa regresó al piso principal y contactó al vigilante Alfonso. «¿Has visto a Patricia? Bajó al sótano hace más de una hora y no ha regresado». Alfonso, un hombre de 55 años que había trabajado en el hospital durante 15 años, se alarmó inmediatamente. «No, no la he visto salir. Vamos a buscarla juntos». Durante la siguiente hora, Rosa, Alfonso y otros 2 enfermeros de turno revisaron exhaustivamente todo el sótano del hospital. Encontraron la estación de trabajo donde Patricia había estado revisando suministros, pero ninguna pista sobre su paradero. A las 6:30 am, cuando llegó el turno matutino, la situación había escalado a una emergencia interna. El doctor Sergio Mendoza, director médico del hospital, fue contactado en su casa y llegó al hospital 30 minutos después para coordinar una búsqueda más amplia. «Esto es imposible», decía el doctor Mendoza mientras revisaban por tercera vez el área donde Patricia había sido vista por última vez.
Patricia no es el tipo de persona que abandona su puesto. Algo grave debe haber pasado. La búsqueda se extendió a todo el edificio del hospital. Cada piso, cada sala, cada oficina fue revisada meticulosamente. Las cámaras de seguridad del hospital, un sistema básico instalado apenas 2 años antes, fueron revisadas. Pero la cobertura del sótano era limitada y no habían capturado imágenes útiles de Patricia después de las 4:00 am. A las 8:00 am, los padres de Patricia fueron contactados. Don Ramón y doña Carmen llegaron al hospital en estado de pánico, sin poder comprender cómo su hija había simplemente desaparecido de su lugar de trabajo. «Patricia nunca haría esto», insistía doña Carmen mientras lloraba en brazos de su esposo. «Ella ama su trabajo, ama a sus pacientes. Algo terrible le pasó, estoy segura». La Policía Municipal de Tijuana fue notificada a las 9:00 am. El detective inspector Carlos Hernández llegó al hospital para comenzar la investigación oficial. Era un hombre experimentado de 42 años, que había trabajado en casos de personas desaparecidas durante más de una década, en una ciudad donde la violencia y los crímenes eran lamentablemente comunes. «Necesito hablar con cada persona que estuvo en contacto con Patricia anoche», les dijo el detective Hernández al personal del hospital. «Quiero una cronología exacta de todos sus movimientos desde que llegó hasta que desapareció». Las entrevistas revelaron información consistente sobre los movimientos de Patricia durante la noche, pero también plantearon preguntas inquietantes sobre las condiciones de seguridad en el hospital durante los turnos nocturnos. El vigilante Alfonso confesó que él era el único guardia de seguridad para todo el edificio durante la noche y que era físicamente imposible monitorear todas las áreas simultáneamente. «Hago rondas cada 2 horas», explicó, «pero hay muchas áreas que no puedo vigilar constantemente». Más preocupante aún, el detective Hernández descubrió que el acceso al sótano no estaba restringido. Cualquier persona con conocimiento del hospital podría haber entrado al edificio y accedido al área donde Patricia había desaparecido. «¿Quién más tenía acceso al sótano durante la noche?», preguntó el detective. «Personal de mantenimiento, médicos de guardia, personal de limpieza nocturna y algunos empleados administrativos», respondió el doctor Mendoza. «Pero todos son personas de confianza que han trabajado aquí durante años». Sin embargo, cuando el detective Hernández solicitó una lista completa de todas las personas que habían estado en el hospital esa noche, descubrió que los registros eran incompletos. No había un sistema efectivo para controlar quién entraba y salía del edificio durante las horas nocturnas. La investigación se complicó aún más cuando el detective intentó revisar las cámaras de seguridad exteriores. El hospital tenía apenas 4 cámaras que cubrían las entradas principales, pero la calidad de las imágenes era deficiente y no permitía identificar claramente a las personas que entraban o salían del edificio. Durante los siguientes días, la búsqueda de Patricia se intensificó. La policía revisó su apartamento, entrevistó a sus amigos y familiares y rastreó sus actividades recientes. No encontraron evidencia de que Patricia hubiera planeado desaparecer voluntariamente. Su ropa, documentos personales y ahorros permanecían intactos en su apartamento. El auto de Patricia, un Volkswagen sedán blanco de 1998, fue encontrado en el estacionamiento del hospital exactamente donde lo había dejado. Las llaves estaban en su bolsillo, que había sido encontrado en su casillero en el vestidor de enfermeras. La comunidad médica de Tijuana estaba conmocionada por la desaparición de Patricia. Era querida y respetada por colegas de todos los niveles, desde estudiantes de enfermería hasta médicos veteranos. Nadie podía imaginar por qué alguien querría hacerle daño. Patricia era una de nuestras mejores enfermeras,
declaró el doctor Antonio López, subdirector del Hospital General, en una conferencia de prensa una semana después de la desaparición. Era dedicada, competente y profundamente comprometida con el bienestar de sus pacientes. Su desaparición es una pérdida devastadora para nuestra institución y para el sistema de salud de Tijuana. Los medios de comunicación local cubrieron extensivamente el caso. La fotografía de Patricia, tomada durante su graduación de enfermería, apareció en periódicos y noticieros televisivos por toda la región fronteriza. La imagen mostraba a una mujer joven con una sonrisa confiada, ojos inteligentes y la expresión de alguien que había encontrado su propósito en la vida. A medida que pasaban las semanas sin nuevas pistas, la investigación comenzó a explorar teorías más especulativas. Algunos investigadores sugirieron que Patricia podría haber sido víctima de un secuestro relacionado con el narcotráfico, que era un problema creciente en Tijuana durante la década de 2000. Otros consideraron la posibilidad de que Patricia hubiera descubierto algo comprometedor en el hospital y hubiera sido silenciada para evitar que revelara información peligrosa. Esta teoría ganó credibilidad cuando se descubrió que el Hospital General había estado bajo investigación por irregularidades en el manejo de medicamentos controlados durante el período anterior a la desaparición de Patricia. Sin embargo, la teoría más persistente se centraba en la posibilidad de que Patricia hubiera sido víctima de un crimen oportunista. El hecho de que hubiera desaparecido mientras trabajaba sola en el sótano durante las horas más vulnerables de la noche sugería que alguien había aprovechado la situación para atacarla. El detective Hernández trabajó incansablemente en el caso durante meses. Entrevistó a cientos de personas, siguió docenas de pistas y revisó miles de documentos. Pero cada línea de investigación eventualmente se desvanecía sin resultados concretos. Es como si Patricia hubiera simplemente desaparecido del mundo, le confió el detective a su supervisor después de 6 meses de investigación. Tenemos evidencia de que estuvo en el hospital esa noche, pero después de las 4:00 a.m. es como si nunca hubiera existido. La familia de Patricia nunca perdió la esperanza de encontrarla viva. Don Ramón dejó su trabajo en el taller mecánico para dedicarse completamente a buscar a su hija, ofreciendo recompensas por información y manteniendo contacto regular con la policía. Doña Carmen visitaba el Hospital General semanalmente, hablando con el personal y manteniendo viva la memoria de su hija. «Sé que Patricia está viva en algún lugar», insistía doña Carmen durante las entrevistas con los medios. «Una madre siente estas cosas. Mi hija está viva y algún día regresará a casa». El caso de Patricia Morales se convirtió en uno de los misterios más famosos de Tijuana. Durante años, ocasionalmente surgían reportes de avistamientos. Alguien creía haber visto a Patricia trabajando en una clínica rural o viviendo bajo otra identidad en otra ciudad, pero todas estas pistas resultaban ser falsas alarmas. El Hospital General instaló medidas de seguridad adicionales en respuesta a la desaparición de Patricia, incluyendo más cámaras de vigilancia, controles de acceso mejorados y guardias de seguridad adicionales durante los turnos nocturnos. También se estableció un protocolo que requería que ningún empleado trabajara solo en áreas aisladas durante la noche. Con el paso de los años, el personal del hospital cambió. Nuevos médicos y enfermeras llegaron, y muchos de quienes habían trabajado con Patricia se jubilaron o se trasladaron a otras instituciones. La historia de la enfermera desaparecida se convirtió en una leyenda urbana que los empleados veteranos contaban a los nuevos, una historia que parecía demasiado extraña para ser verdad. Pero Rosa González, quien siguió trabajando como enfermera jefa en el Hospital General, nunca olvidó esa noche.
Cada vez que paso por el área donde están los elevadores del sótano, solía decir, recuerdo a Patricia bajando y desapareciendo para siempre. Sé que algo terrible pasó esa noche, pero nunca entendimos qué. Para 2010, 6 años después de la desaparición de Patricia, el caso oficialmente se había vuelto frío. El detective Hernández había sido transferido a otra unidad y el expediente de Patricia había sido archivado junto con otros casos sin resolver. Ocasionalmente, un nuevo detective revisaría el caso, pero sin nuevas evidencias o testimonios había poco que hacer. Don Ramón y doña Carmen habían envejecido considerablemente durante esos años de búsqueda incansable. Don Ramón desarrolló problemas cardíacos que sus médicos atribuían parcialmente al estrés crónico de no saber qué había pasado con su hija. Doña Carmen sufría de depresión y ansiedad, pero se negaba a tomar medicamentos porque temía que la afectaran mentalmente y la hicieran menos capaz de reconocer a Patricia si algún día regresaba. Nadie en la familia Morales o en el Hospital General podría haber imaginado que en 2016, 12 años después de esa noche fatídica, una renovación de las instalaciones del sótano revelaría la verdad sobre lo que realmente había pasado con Patricia Morales Vega. Los años que siguieron a la desaparición de Patricia Morales estuvieron marcados por una investigación que gradualmente perdió intensidad, pero que nunca se cerró completamente. El detective Carlos Hernández había desarrollado varias teorías sobre lo que podría haber pasado con la joven enfermera, pero ninguna había podido ser comprobada con evidencia sólida. En 2005, un año después de la desaparición, Hernández había catalogado 3 escenarios principales. El primero, y el que consideraba más probable inicialmente, era que Patricia había sido víctima de un secuestro que había salido mal. Tijuana en los años 2000 estaba experimentando un aumento dramático en la violencia relacionada con el narcotráfico, y los secuestros de profesionales exitosos se habían vuelto más comunes. Las enfermeras y médicos son blancos atractivos, explicaba Hernández en sus reportes. Tienen horarios predecibles, trabajan en ubicaciones conocidas y sus familias a menudo pueden reunir dinero para rescates. Sin embargo, esta teoría tenía una falla significativa. Nunca se había hecho ninguna demanda de rescate. La familia Morales había esperado durante meses una llamada de los secuestradores, pero nunca llegó. La segunda teoría se centraba en la posibilidad de que Patricia hubiera descubierto algún tipo de corrupción o actividad ilegal en el Hospital General. Durante 2004, el hospital había estado bajo investigación por irregularidades en el inventario de medicamentos controlados, específicamente morfina, fentanilo y otros opioides que tenían alto valor en el mercado negro. Es posible que Patricia hubiera descubierto algo comprometedor durante su trabajo nocturno, sugería Hernández. Los turnos de noche a menudo revelan actividades que no ocurren durante el día. Esta teoría ganó credibilidad cuando se descubrió que Patricia había estado haciendo preguntas sobre discrepancias en el inventario de medicamentos durante las semanas anteriores a su desaparición. La enfermera Rosa González recordaba que Patricia había mencionado notar faltantes en el almacén de farmacia. Patricia era muy observadora y organizada, recordaba Rosa. Si veía que faltaban medicamentos o que algo no cuadraba en los registros, lo investigaba. Era muy ética en todo lo que hacía. La tercera teoría era la más perturbadora, que Patricia había sido víctima de un empleado del hospital o alguien con acceso al edificio. El hecho de que hubiera desaparecido en una área interna sin que las cámaras exteriores detectaran a ningún intruso sugería que el perpetrador conocía bien las instalaciones. Durante 2005 y 2006,
La investigación se amplió para incluir verificaciones exhaustivas de antecedentes de todo el personal del hospital. Se descubrió que varios empleados tenían historiales criminales menores que no habían sido detectados durante el proceso de contratación, pero ninguno tenía antecedentes que sugirieran capacidad para un crimen violento. Un nombre que surgió durante esta investigación fue particularmente inquietante: Javier Ruiz Sánchez, un empleado de mantenimiento que había trabajado en el hospital durante 5 años y que tenía acceso completo a todas las áreas del edificio, incluyendo el sótano. Ruiz había sido despedido del hospital 2 semanas después de la desaparición de Patricia, oficialmente por problemas de asistencia, pero algunos colegas recordaban que había mostrado interés inapropiado en las enfermeras jóvenes durante su tiempo de empleo. Javier siempre estaba tratando de hablar con las enfermeras, recordaba un compañero de mantenimiento, especialmente durante los turnos nocturnos, cuando había menos supervisión. A algunas les incomodaba. Cuando los investigadores intentaron localizar a Ruiz para interrogarlo, descubrieron que había dejado Tijuana inmediatamente después de su despido. Su última dirección conocida estaba abandonada y no había dejado información de contacto con antiguos empleadores o conocidos. Javier Ruiz es nuestra principal persona de interés, anunció el detective Hernández durante una conferencia de prensa en 2006. Tenía acceso al área donde Patricia desapareció, conocía bien el hospital, y su comportamiento después de la desaparición es sospechoso. La búsqueda de Ruiz se extendió por varios estados de México, pero parecía haber desaparecido tan completamente como Patricia. Algunos investigadores especularon que había cruzado la frontera hacia Estados Unidos, donde sería mucho más difícil de localizar. Mientras tanto, la familia de Patricia había desarrollado sus propios métodos de búsqueda. Don Ramón había vendido su taller mecánico y usado el dinero para contratar investigadores privados. Había puesto carteles con la fotografía de Patricia en toda la ciudad, ofreciendo recompensas por cualquier información sobre su paradero. Doña Carmen había desarrollado una red de contactos impresionante a través de su participación en grupos de apoyo para familias de personas desaparecidas. Se había vuelto experta en navegar el sistema legal mexicano y conocía personalmente a docenas de otras familias que enfrentaban situaciones similares. Aprendí que en México hay miles de familias como la nuestra, explicaba doña Carmen durante una entrevista en 2007, personas que simplemente desaparecen y nunca vuelven a ser vistas. Es una epidemia silenciosa que las autoridades no quieren reconocer completamente. A través de su red de contactos, doña Carmen había recibido cientos de reportes de posibles avistamientos de Patricia. La mayoría resultaban ser casos de identidad equivocada, pero algunos requerían investigación seria. En 2008, una mujer en Guadalajara contactó a la familia Morales afirmando haber visto a Patricia trabajando en una clínica privada en la periferia de la ciudad. Don Ramón inmediatamente viajó a Guadalajara para investigar personalmente, pero la mujer que había sido vista resultó ser otra enfermera que tenía una semejanza superficial con Patricia. Cada falsa alarma era devastadora, confesaba don Ramón años después. Por un momento te llenas de esperanza y luego esa esperanza se estrella contra la realidad. Pero nunca podíamos ignorar ninguna posibilidad, por remota que fuera. En 2009, 5 años después de la desaparición, surgió una nueva línea de investigación cuando un ex empleado del Hospital General contactó al detective Hernández con información que había mantenido en secreto durante años. El hombre, que había trabajado como técnico de rayos X, afirmaba haber escuchado ruidos extraños provenientes de áreas no utilizadas del sótano durante los meses anteriores a la desaparición de Patricia.
Eran como sonidos de construcción o movimiento de materiales pesados, le dijo al detective, pero ocurrían durante la noche, cuando se suponía que no había trabajo de mantenimiento programado. El técnico explicó que había reportado estos ruidos a su supervisor, pero le habían dicho que probablemente se trataba de trabajo de mantenimiento de emergencia y que no era su responsabilidad investigar. Después de que Patricia desapareció, comencé a preguntarme si esos ruidos estaban relacionados, confesó. Pero tenía miedo de hablar porque no quería meterme en problemas. Esta nueva información llevó a una búsqueda más exhaustiva del sótano del Hospital General. Se trajeron expertos en construcción para examinar las paredes, pisos y techos en busca de signos de modificaciones recientes o áreas ocultas. La búsqueda reveló que durante 2003 y 2004 se habían hecho varios trabajos de mantenimiento no documentados en el sótano, incluyendo la instalación de nuevas tuberías y modificaciones menores en algunas salas de almacenamiento. Encontramos evidencia de trabajo de construcción que no está en los registros oficiales del hospital, reportó el arquitecto consultant. Hay áreas donde el cemento del piso parece más nuevo que el resto, y algunas paredes muestran signos de haber sido modificadas. Sin embargo, la excavación exploratoria de estas áreas no reveló evidencia física relacionada con Patricia. Los investigadores concluyeron que, aunque había habido actividad de construcción no autorizada, no necesariamente estaba relacionada con la desaparición. Durante 2010 y 2011, la investigación se había vuelto intermitente. El detective Hernández había sido asignado a otros casos más urgentes, y el expediente de Patricia solo se revisaba cuando surgían nuevas pistas o reportes de avistamientos. Fue durante este periodo que el Hospital General experimentó cambios administrativos significativos. Un nuevo director, el doctor Miguel Ramírez, había sido nombrado con el mandato de modernizar las operaciones del hospital y mejorar los protocolos de seguridad. Como parte de estos cambios, el doctor Ramírez ordenó una revisión completa de todos los casos sin resolver que habían ocurrido en el hospital, incluyendo la desaparición de Patricia. La desaparición de la enfermera Morales fue una tragedia que nunca debería haber ocurrido, declaró el doctor Ramírez durante una conferencia de prensa. Como nueva administración, tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para entender qué pasó y asegurar que nunca vuelva a ocurrir algo similar. La revisión externa reveló varias deficiencias en los protocolos de seguridad del hospital durante 2004. El sistema de cámaras de seguridad era inadecuado, los controles de acceso eran limitados, y no había procedimientos claros para el seguimiento de empleados durante los turnos nocturnos. Sin embargo, la revisión también reveló algo más intrigante: registros financieros que sugerían que durante 2004 el hospital había estado pagando por materiales de construcción y servicios de contratistas que no aparecían en los registros oficiales de mantenimiento. Encontramos facturas por cemento, materiales de construcción y trabajo de albañilería que no corresponden con ningún proyecto autorizado, reportó el auditor externo. Estos gastos habrían requerido acceso al sótano y conocimiento de las instalaciones del hospital. Esta revelación llevó a una nueva teoría. Patricia podría haber descubierto esta actividad de construcción no autorizada y haber sido silenciada para proteger los intereses de quienes estaban involucrados. En 2012, 8 años después de la desaparición, se organizó una ceremonia conmemorativa en el Hospital General. La familia, colegas y miembros de la comunidad se reunieron para honrar la memoria de Patricia y renovar el compromiso de encontrar respuestas sobre su destino. Durante la ceremonia, el detective Hernández, quien ya estaba cerca de la jubilación, hizo una declaración pública sobre el estado de la investigación. 8 años después,
El caso de la enfermera Patricia Morales permanece activo en nuestros archivos, declaró. Aunque no hemos podido resolver el misterio de su desaparición, no hemos perdido la esperanza de encontrar respuestas. Sin embargo, en privado, Hernández era menos optimista. Había trabajado en cientos de casos durante su carrera y sabía que después de 8 años sin pistas sólidas, las posibilidades de resolver el caso eran mínimas. Después de tanto tiempo, si Patricia está viva, probablemente está siendo mantenida en condiciones que la hacen imposible de encontrar, le confió a su supervisor. Y si está muerta, su cuerpo fue dispuesto de una manera que hace su descubrimiento muy improbable. Durante 2013 y 2014, la investigación del caso de Patricia se había vuelto prácticamente dormante. Ocasionalmente surgían reportes de avistamientos que requerían seguimiento, pero ninguno había resultado en información útil. Para la familia Morales, estos fueron años especialmente difíciles. Don Ramón había sufrido 2 infartos cardíacos y sus médicos le habían dicho claramente que el estrés crónico estaba afectando seriamente su salud. Doña Carmen había desarrollado diabetes, pero se negaba a seguir completamente su tratamiento médico. Mi cuerpo puede estar enfermándose, decía doña Carmen, pero mi determinación de encontrar a Patricia es más fuerte que nunca. No voy a darme por vencida mientras tenga aliento en mi cuerpo. En 2014, 10 años después de la desaparición, la historia de Patricia fue presentada en un programa nacional de televisión sobre casos sin resolver. El programa generó cientos de llamadas y emails de espectadores que creían tener información sobre el caso. La mayoría de estas comunicaciones resultaron ser pistas falsas o teorías especulativas, pero algunas requerían investigación seria. Una mujer en Ciudad de México reportó haber conocido a una enfermera que coincidía con la descripción de Patricia y que parecía estar viviendo bajo identidad falsa. Cada una de estas pistas fue investigada meticulosamente, pero ninguna resultó en información concreta sobre el paradero de Patricia. Sin embargo, el programa de televisión había logrado mantener el caso en la mente del público y había generado renovado interés mediático en la historia. En 2015, 11 años después de la desaparición, el Hospital General anunció planes para una renovación mayor de sus instalaciones, incluyendo la modernización completa del sótano donde Patricia había desaparecido. Vamos a convertir el sótano en un área moderna con nuevos laboratorios, almacenes climatizados y oficinas administrativas, anunció el doctor Ramírez. Es parte de nuestro compromiso de proporcionar las mejores instalaciones médicas posibles para nuestra comunidad. La renovación estaba programada para comenzar en 2016 y requeriría la demolición y reconstrucción de gran parte del sótano existente. Rosa González, quien aún trabajaba en el hospital, expresó sentimientos contradictorios sobre los cambios. Por un lado, es bueno que modernizasen las instalaciones, dijo Rosa, pero por otro lado, siento que estamos borrando los últimos rastros del lugar donde Patricia desapareció. Nadie en la administración del hospital, en la familia Morales o en el departamento de policía podría haber imaginado que la renovación planificada del sótano finalmente revelaría los secretos que habían estado ocultos durante más de una década. Los trabajos de construcción estaban programados para comenzar en marzo de 2016 y los contratistas habían sido instruidos a demoler sistemáticamente las estructuras existentes antes de comenzar la reconstrucción. Lo que encontrarían durante esa demolición cambiaría para siempre la comprensión de lo que realmente había pasado con Patricia Morales en esa noche fatídica de noviembre de 2004. El 14 de marzo de 2016, exactamente 12 años,
3 meses y 21 días después de la desaparición de Patricia Morales, comenzaron los trabajos de renovación del sótano del Hospital General de Tijuana. La empresa constructora Edificaciones del Norte había sido contratada para modernizar completamente el nivel B1, transformándolo en una instalación médica de vanguardia. El ingeniero a cargo del proyecto, Roberto Saldaña, había estudiado meticulosamente los planos arquitectónicos del hospital antes de comenzar la demolición. Sin embargo, lo que él y su equipo estaban a punto de descubrir no aparecía en ningún plano oficial. El primer día de trabajo transcurrió sin novedad. Los obreros comenzaron retirando equipos obsoletos, archivadores viejos y materiales que habían estado almacenados en el sótano durante años. La zona donde Patricia había sido vista por última vez fue una de las primeras áreas en ser despejada. «Vamos a empezar con la demolición de la pared este», le dijo Saldaña a su capataz, Marcelo Vázquez, mientras revisaban los planos de construcción. «Según los diseños, necesitamos abrir todo este espacio para crear el nuevo laboratorio de análisis clínicos». Marcelo había trabajado en demoliciones durante 15 años y tenía experiencia identificando irregularidades en construcciones. Cuando comenzó a examinar la pared que debían demoler, notó inmediatamente algo extraño. «Ingeniero», le dijo a Saldaña, «esta pared no se ve como las demás. El cemento es diferente, más nuevo. Y mire estos bloques de concreto, tienen una textura distinta». Saldaña se acercó para examinar la pared más detalladamente. Marcelo tenía razón. Había una sección de aproximadamente 3 metros de largo por 2 metros de alto que claramente había sido construida en una época diferente al resto de la estructura. «Debe ser una reparación que hicieron hace años», comentó Saldaña. «Probablemente tuvieron algún problema de tuberías y tuvieron que reconstruir esa sección». Sin embargo, cuando consultaron los registros de mantenimiento del hospital, no encontraron documentación de ninguna reparación mayor en esa área. Los planos arquitectónicos originales mostraban que debería haber una puerta en esa ubicación, conectando con una sala de almacenamiento que aparentemente había sido sellada. «Es extraño», murmuró Saldaña. «Según estos planos de 1987, aquí debería haber acceso a un cuarto de almacenamiento, pero alguien lo selló completamente». El segundo día de trabajo, 15 de marzo, Marcelo y su equipo comenzaron la demolición de la pared misteriosa. Utilizando martillos neumáticos, empezaron a romper el concreto más nuevo, esperando encontrar la sala de almacenamiento que aparecía en los planos originales. Fue a las 2:30 p.m. cuando el martillo neumático de uno de los obreros, un joven llamado Luis Herrera, atravesó completamente la pared y reveló que efectivamente había un espacio hueco detrás. «Ingeniero», gritó Luis, apagando inmediatamente su martillo. «Hay algo aquí atrás». Saldaña se acercó rápidamente y dirigió una linterna a través del agujero que Luis había creado. Lo que vio le heló la sangre. En el espacio oculto detrás de la pared, parcialmente iluminado por la luz de la linterna, pudo distinguir lo que claramente parecían ser restos humanos. «Todos atrás», ordenó Saldaña inmediatamente, su voz temblando. «Nadie más toca nada. Luis, llama a la policía ahora mismo». El área fue acordonada inmediatamente mientras llegaban las autoridades. El detective inspector Miguel Torres, quien había asumido los casos pendientes después de la jubilación del detective Hernández, llegó al hospital acompañado de un equipo de medicina forense. «¿Qué tenemos?», preguntó Torres mientras examinaba el agujero en la pared. «Parece que alguien selló un cuarto con algo adentro», explicó Saldaña. «Mis trabajadores estaban demoliendo para la renovación cuando encontraron esto». Torres dirigió su propia linterna hacia el interior del espacio oculto. La imagen que vio confirmó sus peores temores.
Esqueletos humanos, ropa deteriorada y lo que parecían ser objetos personales esparcidos en el suelo de la pequeña habitación. El doctor Fernando Medina, médico forense de la Procuraduría de Justicia de Baja California, llegó una hora después para dirigir la investigación científica del descubrimiento. «Necesitamos abrir esta pared cuidadosamente», instruyó el doctor Medina. «Todo lo que está adentro es evidencia potencial. No podemos contaminar la escena». Durante las siguientes 6 horas, especialistas en criminalística trabajaron meticulosamente para abrir una entrada segura al cuarto sellado, sin disturbar las evidencias en su interior. Cuando finalmente pudieron acceder completamente al espacio, lo que encontraron conmocionó incluso a los investigadores más experimentados. El cuarto contenía los restos de al menos 3 personas diferentes. Los esqueletos estaban en diferentes estados de preservación, sugiriendo que habían muerto en momentos distintos a lo largo de varios años. Pero lo más impactante fue la identificación de uno de los conjuntos de restos. Entre los huesos de lo que claramente había sido una mujer joven, los investigadores encontraron una identificación hospitalaria que aún era parcialmente legible. Patricia Morales Vega, enfermera, UCI. También encontraron los restos de su distintivo estetoscopio rosado, sus aretes de perlas y fragmentos de su uniforme blanco que habían resistido la descomposición. «Hemos encontrado a Patricia Morales», anunció solemnemente el detective Torres durante una conferencia de prensa esa misma noche. «Después de 12 años de búsqueda, finalmente sabemos qué pasó con ella». La noticia conmocionó a Tijuana y especialmente al Hospital General. Rosa González, quien aún trabajaba en el hospital, rompió en llanto cuando se enteró del descubrimiento. «Todos estos años, Patricia estaba aquí», sollozó. «Estaba aquí mismo, en el sótano donde había desaparecido. Pasábamos por encima de ella todos los días sin saberlo». Para don Ramón y doña Carmen Morales, la noticia fue devastadora, pero también trajo una extraña sensación de alivio después de 12 años de incertidumbre torturante. «Por fin sabemos qué pasó con nuestra Patricia», dijo don Ramón con lágrimas en los ojos. «Es terrible, pero al menos ya no tenemos que seguir preguntándonos si está viva en algún lugar, sufriendo». La investigación forense reveló detalles perturbadores sobre las circunstancias de la muerte de Patricia y las otras víctimas encontradas en el cuarto sellado. El doctor Medina determinó que Patricia había muerto por trauma contuso en la cabeza, consistente con un golpe fuerte con un objeto pesado. Los otros 2 conjuntos de restos también mostraban signos de muerte violenta. «Basado en el estado de descomposición y otros factores», explicó el doctor Medina, «estimamos que Patricia murió poco después de su desaparición en noviembre de 2004. Los otros restos sugieren muertes que ocurrieron antes y después de esa fecha». Más perturbador aún, el análisis de la construcción que había sellado el cuarto reveló que había sido hecha específicamente para ocultar los cuerpos. La calidad del trabajo y los materiales utilizados indicaban que había sido realizada por alguien con conocimientos de construcción y acceso a materiales del hospital. «Esto no fue un asesinato impulsivo», explicó Torres. «Fue un homicidio premeditado seguido de un encubrimiento sofisticado. El asesino sabía exactamente cómo ocultar las evidencias». La investigación se intensificó inmediatamente, enfocándose en identificar quién había tenido acceso al sótano, conocimientos de construcción y oportunidad para sellar el cuarto sin ser detectado. Los registros de empleo del hospital fueron revisados exhaustivamente, prestando especial atención a empleados que hubieran trabajado durante el período relevante y que tuvieran habilidades de construcción. El nombre de Javier Ruiz Sánchez, el empleado de mantenimiento que había sido la principal persona de interés años atrás,
resurgió como el sospechoso más probable. Ruiz tenía acceso completo al sótano, conocimientos de construcción, y desapareció inmediatamente después de la muerte de Patricia, explicó Torres. Todos los elementos apuntan hacia él. La búsqueda de Ruiz se reinició con recursos adicionales, utilizando tecnologías de investigación más avanzadas que las disponibles en 2004. Los investigadores rastrearon sus movimientos después de dejar Tijuana. Descubrieron que Ruiz había cruzado la frontera hacia Estados Unidos en diciembre de 2004, pocas semanas después de la desaparición de Patricia. Había trabajado en trabajos de construcción en California bajo identidades falsas durante varios años antes de ser deportado de vuelta a México en 2010. Ruiz estuvo viviendo en las sombras durante más de una década, explicó Torres. Pero hemos rastreado sus movimientos y ahora sabemos dónde encontrarlo. El 25 de marzo de 2016, 11 días después del descubrimiento de los restos, Javier Ruiz Sánchez fue arrestado en una pequeña ciudad en el estado de Sonora, donde había estado trabajando como albañil bajo un nombre falso. Cuando fue confrontado con la evidencia de los restos encontrados en el hospital y su conexión con el cuarto sellado, Ruiz inicialmente negó cualquier participación. Sin embargo, después de horas de interrogatorio, finalmente confesó. La historia que emergió de su confesión fue aún más perturbadora de lo que los investigadores habían imaginado. Ruiz reveló que había estado utilizando el cuarto oculto del sótano como un refugio personal, donde llevaba víctimas que había atacado durante varios años. Patricia no había sido su primera víctima, ni su última. Comencé a usar ese cuarto en 2002, confesó Ruiz. Sabía que nadie iba ahí porque estaba en los planos viejos, pero había sido abandonado. Era el lugar perfecto para hacer lo que quería sin ser molestado. Ruiz describió cómo había modificado la entrada del cuarto para que pareciera una pared sólida, utilizando materiales que robaba del hospital durante sus turnos de mantenimiento. La noche que Patricia desapareció, Ruiz había estado en el sótano realizando trabajo de mantenimiento de rutina cuando la vio llegar para revisar suministros. Ella estaba sola, era muy tarde, y sabía que nadie la echaría de menos por un tiempo, explicó Ruiz con frialdad escalofriante. Era una oportunidad perfecta. Ruiz había atacado a Patricia por detrás mientras ella revisaba medicamentos, golpeándola con una llave inglesa que llevaba como parte de sus herramientas de trabajo. Después de matarla, había movido su cuerpo al cuarto oculto y había sellado la entrada nuevamente. Pensé que nunca la encontrarían, admitió Ruiz. El hospital era viejo y nadie prestaba atención al sótano. Podría haber estado ahí para siempre si no hubieran decidido renovar. La confesión de Ruiz también reveló la identidad de las otras dos víctimas encontradas en el cuarto. Una era una estudiante de medicina que había desaparecido en 2003, y la otra era una trabajadora de limpieza que había sido reportada como desaparecida en 2005. Ruiz era un depredador serial que utilizó su posición en el hospital para identificar y atacar víctimas vulnerables, explicó el detective Torres. El hospital inadvertidamente le proporcionó el ambiente perfecto para sus crímenes. El juicio de Javier Ruiz Sánchez comenzó en octubre de 2016 y atrajo atención nacional. Fue acusado de 3 cargos de homicidio en primer grado, además de encubrimiento de evidencia y abuso de cadáver. Durante el juicio, emergieron detalles adicionales sobre cómo Ruiz había utilizado su posición en el hospital para facilitar sus crímenes. Había estudiado los horarios del personal, identificado momentos de vulnerabilidad y desarrollado un sistema para eliminar evidencias. El acusado convirtió un lugar destinado a salvar vidas en su cámara de tortura personal,
declaró el fiscal durante su alegato final. Traicionó la confianza de su empleador, sus colegas y la comunidad. En diciembre de 2016, Javier Ruiz Sánchez fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Para las familias de las víctimas, el final del juicio proporcionó justicia, pero no alivió completamente el dolor de las pérdidas sufridas. Ninguna sentencia puede devolver a Patricia, dijo doña Carmen durante una declaración después del veredicto. Pero al menos sabemos que el monstruo que le hizo esto nunca podrá lastimar a otra familia. El Hospital General implementó cambios dramáticos en sus protocolos de seguridad como resultado del caso. Se instalaron sistemas de vigilancia avanzados, se implementaron controles de acceso más estrictos y se estableció la política de que ningún empleado trabajaría solo en áreas aisladas durante ningún turno. Patricia Morales fue sepultada en una ceremonia digna en el Panteón Jardín de Tijuana el 15 de enero de 2017. Cientos de personas asistieron, incluyendo colegas del hospital, miembros de la comunidad médica y familias de otras víctimas de crímenes violentos. Durante el servicio, Rosa González leyó una carta que Patricia había escrito a su familia durante su graduación de enfermería, en la que expresaba su deseo de dedicar su vida a ayudar a otros. Patricia escribió: «Espero poder hacer una diferencia en la vida de las personas, traer esperanza donde hay desesperación y curar donde hay dolor», leyó Rosa con lágrimas en los ojos. Aunque su vida fue cortada trágicamente, ella logró hacer esa diferencia. Su memoria inspirará a generaciones de enfermeras que vendrán después. El Hospital General estableció una beca anual en honor a Patricia para estudiantes de enfermería de bajos recursos que demostraran el mismo tipo de dedicación y compasión que había caracterizado su carrera. La sala de cuidados intensivos, donde Patricia había trabajado, fue renombrada Unidad Patricia Morales en su honor, y una placa conmemorativa fue instalada recordando su servicio y sacrificio. Para don Ramón y doña Carmen, el cierre del caso proporcionó una resolución que habían estado buscando durante 12 años dolorosos. Patricia siempre quiso ayudar a las personas, dijo doña Carmen durante la ceremonia de dedicación de la beca. Incluso en muerte, su historia ha llevado a mejoras en la seguridad que protegerán a otras enfermeras y empleados del hospital. Eso es exactamente lo que ella habría querido. El caso de Patricia Morales se convirtió en un estudio de la importancia de la seguridad en el lugar de trabajo y la necesidad de protocolos rigurosos para proteger a los empleados que trabajan en turnos nocturnos o en áreas aisladas. También se convirtió en un ejemplo de cómo la persistencia familiar y los avances tecnológicos pueden eventualmente resolver casos que parecían imposibles de solucionar. El descubrimiento de Patricia nos recuerda que las víctimas merecen justicia, sin importar cuánto tiempo tome encontrarla, declaró el detective Torres durante una conferencia sobre casos fríos. Su familia nunca se dio por vencida y eventualmente la verdad salió a la luz. La renovación del sótano del Hospital General se completó en 2017, creando instalaciones médicas modernas y seguras. Pero el cuarto donde Patricia y las otras víctimas fueron encontradas fue conservado como un memorial, recordando la importancia de la vigilancia y la seguridad. Hoy, más de 4 años después del descubrimiento, el caso de Patricia Morales sigue siendo recordado como un recordatorio sombrío de que la tragedia puede esconderse en los lugares más inesperados, pero también como una prueba de que la justicia, aunque tarde, eventualmente prevalece. Patricia Morales Vega había encontrado finalmente el descanso que merecía,
y su memoria continuaría inspirando a quienes dedican sus vidas a cuidar de otros en el noble campo de la enfermería.